Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes que nos acompañan. Vamos a venir en oración. Bendito Padre Celestial, tú eres el creador del cielo y de la tierra. En esta hora venimos delante de usted suplicándole, Señor, que usted sea con nosotros en este estudio, que usted permita que nos acerquemos más a usted, que lo conozcamos más. De Jesús, le rogamos, Señor, que usted nos hable directamente y nos deje conocer sus atributos. Queremos que este Dios fiel se revele a nosotros y que por medio de este estudio podamos aprender cada uno de nosotros, no para obtener más conocimiento, sino para alabarle, bendecirle, glorificarle. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes de que fueren los montes y los valles, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Señor, reconocemos tu poderío, reconocemos tu omnipotencia, reconocemos tu santidad. Es por eso que en esta mañana, Señor, venimos pidiéndole, Señor, que usted nos ilumine por medio del Espíritu Santo. También, Señor, le rogamos que usted abra nuestros ojos espirituales para que podamos apreciar lo que usted tiene para nosotros en esta mañana. Seguimos rogando, Señor, por los que están enfermos en el lecho de dolor, que usted sea con la hermana Judith, Señor, en este proceso que tiene, Señor, y que usted, conforme a su voluntad, haga un milagro en su vida, Señor. También le rogamos, Señor, por el hermano Filemón, Señor, que usted le siga ayudando y fortaleciendo de ese ojo que está perdiendo la vista, Señor. Y le ponemos a la congregación en sus manos, Señor, para que tu nombre sea glorificado hoy, mañana y siempre. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Hemos llegado en esta mañana al estudio de Dios es fiel. Hermanos, cuando hablamos de un Dios fiel, este Dios nos va a traer a nosotros absoluta confianza. Y vamos a entrar en esto, hermanos, porque nosotros no nada más queremos obtener el conocimiento de Dios, sino que queremos, a través de ese conocimiento, alabarle, bendecirle y glorificar su santo nombre. Entonces, queremos que el nombre de Dios sea glorificado en medio de los hombres. Entonces, cuando más nos acercamos al conocimiento de nuestro Dios, eso vamos a reflejar dentro de nuestras vidas y la gente va a glorificar el nombre de Dios. Bueno, en esta mañana yo les digo que vamos a ver, Dios es fiel. Este atributo de la fidelidad de Dios tiene grandes consecuencias en la vida del cristiano. La palabra fiel proviene del término hebreo amán y en griego pistos. Ambas palabras expresan la idea de certeza y estabilidad. Tanto en el griego como en el hebreo, hermanos, la palabra fiel expresa una idea de certeza y estabilidad. Una buena ilustración sería la columna fuerte que sostiene el peso de un edificio o los brazos fuertes de un padre que sostienen y protegen a un hijo indefenso. Cuando la palabra fiel se usa con respecto a Dios, significa lo siguiente. Escuche esto con atención. Con respecto a Dios, hablando de la palabra fiel, significa que Él es digno de absoluta confianza y su pueblo puede depender de Él. ¿Qué dijimos? ¿Qué significa la palabra fiel hablando de Dios? Que Él es digno de absoluta confianza y el pueblo va a depender de Él. Y no debemos de tener dudas ni reservas hablando de nuestro Dios fiel. Entonces, hermanos, es importante entender que la fidelidad de Dios no implica que Él haga todo para su pueblo, sino que Él va a cumplir lo que Dios ha prometido. Bueno,
Y en las Escrituras, el nombre por el medio del cual Dios revela su carácter, hermanos, lo encontramos aquí. Vamos a ver ahora, hermanos, versículos que hablan de la fidelidad de Dios. Bueno, el primer versículo que vamos a ver en esta mañana es Deuteronomio 7:9. Abra su Biblia ahí en Deuteronomio 7:9 y la palabra del Señor dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vea cómo lo describe aquí. Conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Entonces tenemos un Dios fiel que va a guardar los pactos y la misericordia. Y recordemos que la misericordia se renueva cada mañana. Los pactos que ya ha hecho de acuerdo a la fidelidad de Dios, hermanos, Él los va a cumplir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios fiel. Ahora, ahí en Deuteronomio 7:9 estamos hablando de este Dios fiel. Nuestro Dios es confiable. Él es el Dios que Él es digno de alto grado de confianza en los asuntos de mayor importancia para nosotros. Como hijos de Dios, hermanos, nuestro Dios es digno de toda confianza. Y hermanos, cuando tú confías en un Dios grande y poderoso, como lo describe en Deuteronomio 7:9, hermanos, en el momento de aflicción, en el momento del dolor, en el momento que tú estés pasando una prueba, tú sabes que el que está contigo es este Dios fiel. Ahora, vamos al libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas 11. Vamos a primera de Pedro 4, verso 19. Antes de que veamos Oseas. Primera de Pedro 4, verso 19. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Vamos a ver cómo describe el apóstol Pedro a este Dios fiel. Dice la palabra del Señor así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice el apóstol Pedro: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. La justicia y la santidad de Dios proporcionan la base moral para la fidelidad de Dios. La justicia y la santidad de Dios proporcionan la base moral para su fidelidad. La referencia a Dios como Creador demuestra que Él tiene el poder necesario para cumplir las promesas que Él ha hecho. Hermanos, cuando estamos hablando de un Dios fiel que ha hecho promesas, este Dios fiel que ha hecho promesas las va a cumplir. Si comparamos a este Dios fiel con el hombre, está ontológicamente, Dios es ontológicamente diferente al hombre. Por ejemplo, el hombre puede hacer promesas y a los 2, 3 años las deja de cumplir. Hablando del Dios creador.
Él tiene el poder para cumplir todas las promesas que Él ha hecho. Y hermanos, yo me acuerdo de una promesa que hizo el Señor Jesús, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y hermanos, no estamos solos. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin. Es una promesa y está siendo cumplida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en medio de las situaciones que estemos pasando, no estamos solos. Cuando nosotros estamos en medio de una situación, en medio de un problema, en medio de una aflicción, Dios está con nosotros. Fíjense, hermanos, el lunes estaba enseñando al grupo de liderazgo que tengo en la iglesia exactamente eso. ¿Por qué hay veces llega una persona a la depresión? El cristiano no debe de entrar en depresión, pero hay veces llega a ese momento. ¿Por qué? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Porque pierde la confianza en su Dios y deposita su confianza en sí mismo. Y ahora el problema que tiene esta persona lo ve más grande que su Dios. Ahora, si nosotros vemos los problemas más grandes que nuestro Dios fiel, hay un problema de dirección, hay un problema dentro de las escrituras que no hemos entendido. Es que nosotros hemos abandonado el estudio bíblico de la palabra de Dios. No estamos conociendo a este Dios fiel, no estamos conociendo a este Dios creador y estamos depositando nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros ponemos más atención al problema que estamos viviendo y dejamos que ese problema se vea más grande que nuestro Dios, empiezan los problemas para nosotros. Pero si por el contrario, yo sé que hay un problema, pero también yo sé que hay un Dios fiel que va a cumplir su promesa y que me prometió que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin, debo de seguir confiando en Él. Debo de tener esa fuerte confianza en Él. Debo de confiar solamente en Él, no en mis propias fuerzas. Cuando yo quiero hacer las cosas con mis propias fuerzas, ¿saben qué estoy haciendo? Estoy ignorándolo a Él y estoy diciendo que yo soy más grande que mi Dios. No, usted no es más grande que Dios. Dios es ontológicamente diferente a nosotros. Por eso dice el Salmo 50, 21 lo siguiente. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios no es igual que nosotros. Y si nosotros estamos hablando de un Dios fiel, que tiene poder, que es el creador del cielo y de la tierra, debemos de confiar en las promesas que Él nos ha dado. Hermanos, yo no sé cuál es el problema que tú estés enfrentando el día de hoy, pero déjaselo en las manos de Dios. Déjaselos en las manos de este Dios fiel y verás cómo Él trabaja de acuerdo a su voluntad. Entonces, hermanos, la justicia y la santidad de Dios proporcionan la base moral de la fidelidad de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios fiel cuya justicia y poder le hacen infinitamente más digno de confianza en lo que nosotros queramos pensar. Él es digno de confianza. Vamos al Salmo 36, 5. Salmo 36, 5.
Dice el salmista lo siguiente: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, en el versículo 5, yo le estaba leyendo el 6, perdón, hermano. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El amor de Dios es misericordioso y Dios siempre es fiel. La fidelidad de Dios es amorosa. La palabra fidelidad, hermanos, es traducida del hebreo emanú, que significa firmeza, constancia y fidelidad. La palabra fidelidad es traducida del hebreo, que significa firmeza, constancia y fidelidad. Constante en las cosas que él ha dicho. Y por eso decíamos, hermanos, si Dios ha prometido algo para su pueblo, él la va a cumplir. Si Dios dice en su palabra que va a venir por su iglesia, él va a venir por la iglesia. ¿Qué debemos de hacer los hijos de Dios al saber esta promesa? Que él va a venir por su iglesia. ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Prepararnos para la venida del Señor. Es lo único que debemos de hacer. Mantener nuestras ropas blancas, confesando nuestro pecado delante de Dios, viviendo una vida santa que le agrade a Dios. Entonces, hermanos, la fidelidad de Dios significa que Él es firme, constante y fiel en todo. Ahora vamos al Salmo 100, verso 5, a ver qué dice la palabra del Señor acerca de la fidelidad de Dios. Salmo 100, verso 5. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, hermanos, ahí el Salmo 100, verso 5 dice, hermanos, que porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Jehová es bueno, Dios es la fuente y Él es el perfecto ejemplo de bondad. Su misericordia, esta palabra significa amor leal y amor confiable. Su verdad en el sentido de mantener sus promesas, es decir, que Dios mantiene sus promesas que ha hecho por medio de su palabra. Ahora, la fidelidad de Dios no solo existe verticalmente hacia los cielos, sino también horizontalmente hacia todas las generaciones. Desde los patriarcas del Antiguo Testamento, pasando por los discípulos de la iglesia y el primer siglo hasta el último santo de la tierra. La fidelidad de Dios perdura sin disminuir. Le voy a mostrar un versículo donde vamos a comprobarlo nosotros si en verdad Dios es fiel. Si en verdad esta promesa que hizo Dios se está cumpliendo. Tome su Biblia en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Vamos a ver lo que promete Dios y si lo cumplió y lo sigue cumpliendo. Ahí estamos en Génesis capítulo 12, verso 1, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios aquí está mandando a Abraham, hermanos,
que se vaya de su tierra y su parentela y de la casa de su padre a la tierra que él le iba a mostrar. Y aquí hay una promesa. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A la luz de las Escrituras, ¿Dios ha cumplido esta promesa que le hizo a Abraham? ¿Sí o no? Hablando del Dios fiel. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Hermanos, podemos ver que hasta el día de hoy Dios ha engrandecido el nombre de Abraham. Él es el padre de la fe, hermanos, y es el padre de muchas naciones. El padre de la fe de muchas naciones. ¿Dios cumplió su promesa? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando estamos hablando de este Dios fiel, hermanos, Él ha cumplido sus promesas. Las palabras que Él ha expresado por medio de sus promesas se están cumpliendo día a día. La fidelidad de Dios se sigue viendo en el pasado, en el presente y en el futuro. Se va a concretar todo de acuerdo a su palabra. Ahora vamos al Salmo 146, versos 5 y 6, hablando de la fidelidad de Dios. Salmo 145, versículos 5 y 6. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Perdón, yo le di el 145, es el Salmo 146, verso 5 y 6. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que está en ellos, que guarda la verdad para siempre. Aquí podemos ver, hermanos, que bienaventurados, felices son los que tienen como ayudador al Rey de Israel, los que ponen su confianza en el Señor su Dios, que es un Dios fiel y un Dios confiable. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a tener una fuerte confianza en este Dios fiel. En esto tenemos que pensar, hermanos. Es inconcebible decir que nosotros confiamos en Dios y no le creemos a sus promesas. Y vivimos unas vidas que no reflejan que vivimos y que tenemos un Dios fiel. Mire, una persona que abandona la lectura bíblica, que abandona la oración, que no asiste a la iglesia, que vive bajo los deseos de la carne, hermanos, es una persona que no está confiando en la fidelidad de Dios. Entonces, por eso es importante conocer a nuestro Dios. Si usted no lo conoce, usted va a querer vivir de acuerdo a tu voluntad,
vas a querer hacer las cosas que te parecen bien para ti. Pero cuando vas creciendo en el conocimiento de Dios por medio de los atributos de Dios, tú vas a identificar que la forma en la que estás viviendo no le está agradando a Dios. Entonces, ¿qué debes de hacer? Debes de hacer un cambio en tu vida. Ahora, el continuo sustento de Dios, hermanos, en la tierra y en el mar, es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Dice en Hebreos 1:3, vamos a Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es capaz, hermanos, de mantener todas las promesas para su pueblo. Tenemos razones suficientes, hermanos, para confiar y tener esa esperanza en Él. Hoy mucha gente vive sin esperanza. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no confía en Dios. Ese es el problema más grande que se está enfrentando hoy en día. Hoy en día, si usted se da cuenta, hay miles de pretextos para no asistir a la iglesia. Pueden ir al trabajo, pueden ir al supermercado, pueden ir a varias partes, pueden ir a la playa, donde sea. Pero para asistir a los cultos bíblicos, decimos, no, yo no puedo, no tengo tiempo. El coronavirus está muy alto, entonces no puedo ir a la iglesia. Y hermanos, estamos dejando de confiar en Dios y poniendo nuestras fuerzas en sí mismos. Ahora, es importante entender que la fidelidad de Dios no depende solamente de su carácter, sino también de su poder y su inmutabilidad. Dios no cambia. Un Dios de poder limitado estaría restringiendo su capacidad de cumplir las promesas, y un Dios, si habláramos de un Dios que fuera mutable, podría cambiar en todo. Pero este Dios que tenemos, hermanos, es un Dios inmutable. Tenemos un Dios que no cambia. Y al decir, hermanos, que Dios no cambia, hermanos, esto me hace que yo tenga más confianza en Él. Porque si Dios dijera una cosa hoy y mañana la cambiara, quiere decir que este Dios sería mutable, porque cambia las cosas de un día para otro. Pero nuestro Dios, hermanos, Jehová de los ejércitos, es un Dios inmutable. Él no cambia. Él ha dado su promesa y Él la va a cumplir. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel. Cuando estamos, hermanos, hablando de un Dios fiel, en todas las áreas de nuestra vida deben de ser afectadas en el sentido de que yo voy a crecer espiritualmente, hermanos, y voy a confiar en este Dios fiel. Porque Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin. Nuestro Señor Jesucristo hizo una promesa, que iba a preparar una morada para nosotros. ¿Y cuántos de ustedes creen que el Señor Jesucristo la está preparando para usted? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros confiamos en Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios confiable, Él es un Dios fiel, que ha hecho una promesa, que iba a preparar una morada para nosotros, y esa morada es para nosotros, y Él la va a cumplir. Amén. Ahora, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 17.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 17. Y así dice la palabra del Señor. Esto que voy a leer, hermanos, lo dijo un Dios fiel. Y esto lo va a cumplir. Véalo cómo lo dice. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como otros que no tienen esperanza, para que no se pongan tristes como si no tuvieran esperanza. Porque si creemos, escuche esto, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vea el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ve el verso 16, hermanos. Esta es una promesa. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién le cree a Dios? ¿Quién le cree a esto que está diciendo la palabra de Dios? Nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerte confianza en este Dios fiel, que va a cumplir su promesa. Imagínese que usted depositara su confianza y al último no se va. Eso sería lo más triste. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios, si Dios lo ha comprado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y lo ha sellado con el Espíritu Santo, usted es salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando de este Dios fiel, hermanos, Él va a cumplir siempre sus promesas. Ahora, vamos a ver, hermanos, que Dios es suficiente y poderoso para hacer lo que ha prometido. Dios es suficiente y poderoso para cumplir lo que Él ha dicho. Vamos al Salmo 135, versos 5 y 6. Salmo 135, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Porque yo sé, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El salmista, hermanos, reconoce el poder de Dios y que no hay nadie que se pueda comparar con nuestro Dios. El versículo 6 dice que Él hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra y en los océanos y la profundidad grande, hermanos. Él es el Señor y Él tiene el poder. Hermanos, Dios es suficiente poderoso, hermanos, para cumplir las promesas. Ahora vamos a Isaías 14,
verso 24. Isaías 14, verso 24, se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vea lo que dice la palabra del Señor. Estamos en Isaías capítulo 14, verso 24. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como lo tengo planeado. Será tal como lo he decidido. Quebrantaré a los asirios cuando estén en Israel. Los pisotearé en las montañas. Mi pueblo ya no será más esclavo de ellos, ni doblará sus rodillas ante sus cargas. Aquí, hermanos, en el versículo 24, hermanos, en Isaías 14, 24, dice que el Señor de los ejércitos hizo este juramento y sucederá tal como lo planeó. Y serán las cosas tal como Él las ha decidido. Dios ha planeado las cosas y Él tiene el poder para cumplir las cosas que Él ha planeado. Así como Él lo ha decidido, van a ser las cosas. No es como yo quiera, no es como tú quieras. Así como Él lo ha decidido, van a pasar las cosas. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder, hermanos, para hacer cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel. En Efesios 1:11 dice lo siguiente, hermanos. Efesios 1:11. Hablando del Dios fiel. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace las cosas según el designio de su voluntad. Vea este versículo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas. Nosotros fuimos predestinados de acuerdo al propósito de Dios. Fuimos predestinados de acuerdo al propósito de Dios. Y esto me llama mucho la atención. Dios, con su gran poder, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios ya nos había elegido, hermanos. Hermanos, y Dios tiene el poder, escúcheme esto, para guardarlo a usted. Y vea, hermanos, cómo Dios ha trabajado en usted. ¿Cómo lo ha guardado? Ahí mismo, adelantito, hermanos. Filipenses 1:6. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la obra de salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene el poder, escúcheme esto, para guardarlo a usted, para perfeccionarlo a usted, para hacerlo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el poder. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios fiel que va a cumplir su palabra. Si aquí en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Dios, este Dios fiel, tiene el poder para perfeccionarte a ti y a mí. Si eres verdadero hijo de Dios, si Dios te ha comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, si tú veniste en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús
y Dios te selló con el Espíritu Santo, y Dios te cambió el corazón de piedra y te da un corazón de carne, Él va a cumplir su promesa. Él seguirá trabajando en ti hasta el día de Jesucristo. Dios tiene el poder, hermanos. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, le dio la energía suficiente, hermanos, para funcionar tal y como Él quiso. Dios tiene el poder, y como estamos hablando de un Dios fiel, hermanos, siempre va a cumplir sus promesas. Vamos al Salmo, hablando de la inmutabilidad de Dios, hermanos, que Dios nunca cambia ni sus promesas cambian. Vamos al Salmo 102, versículo 25 y 27. Ahí en el Salmo 102, versículo 25 y 27. Así dice la palabra del Señor en el Salmo 102, versículo 25. Desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecen, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecen, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Vea lo que dice el salmista en este versículo 27, hermanos. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Y qué me deja ver esto, hermanos? Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios es inmutable, que Él no cambia, que es un Dios eterno, hermanos. Dios hizo los cielos y la tierra con sus manos. Los cielos y la tierra, hermanos, pues dejarán de existir y Dios permanecerá para siempre. Los cielos y la tierra, hermanos, serán echadas y desechadas. Pero el Dios, hermanos, Dios es el mismo. Él es el Dios eterno y un Dios inmutable que nunca cambiará. Hermanos, entonces, hasta aquí hemos visto, hermanos, que Dios es fiel, hermanos, y como pueblo de Dios, hermanos, Él es digno de confianza y el pueblo debe de depender de Dios. Hermanos, cuando estamos hablando de que Dios es fiel con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y el pueblo debe de depender de Él. No debe de haber dudas ni reservas por parte de nosotros. Debemos de seguir confiando en este Dios fiel. Hermanos, Él es un Dios fiel en alto grado de confianza. Cualquier problema que tengamos, hermanos, encomendámonos a este Dios fiel. La justicia y la santidad de Dios, hermanos, proporcionan la base moral de la fidelidad de Dios. Entonces, y también dijimos, hermanos, que la palabra fiel, hermanos, también es traducida con firmeza, constancia y fidelidad. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios fiel que cumple sus promesas firmemente, es un Dios constante que nunca cambia y es un Dios de fidelidad. Entonces, hermanos, vamos al último versículo de esta mañana. Y lo vamos a encontrar en Malaquías 3:6. En el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:6. Así dice la palabra del Señor en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiese cambiado? Este pueblo le estaba siendo infiel a Dios.
Vea lo que estaba pasando, hermanos. Ahí en Malaquías capítulo 1, en el verso 6, las ofrendas que traían y todo lo que hacían para Dios ya no era bueno, hermanos. Vea lo que pasaba. Malaquías 1:6. Hablando Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? No había un temor reverente delante de Dios. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre, y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Y aquí Dios les va a decir, ¿en qué? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Fíjese el estado en el que habían llegado ellos. Versículo 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, vea cómo presentaban a los animales para el sacrificio. No es malo así que cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, preséntalos a tu príncipe. ¿Acaso él se agradará de ti o lo harás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, las ofrendas que traían al Señor, hermanos, para el sacrificio, aquí traían los animales malos, enfermos, tuertos, cojos, y les dice Dios, a ver, ¿por qué esa ofrenda que tú me quieres presentar, por qué no se la vas y se la presentas a tu rey? A ver qué te va a decir. De acuerdo a cómo ellos estaban viviendo, hermanos, si este Dios fuera mutable, hermanos, ya los hubiese acabado. Por eso ahí en Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Dios hubiera cambiado, ellos habían sido consumidos. Ve el versículo 7. Desde los días de vuestros padres habéis apartado desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardan. Volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos no se daban ni cuenta, ellos no querían saber en qué se tenían que volver. Ellos estaban ignorando. Ve el versículo 8. Dios les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito seas con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Fíjese lo que le está diciendo Dios. Dios sabía que el sacrificio que ellos traían no era el correcto delante de Dios. Traían los animales que no estaban en perfectas condiciones. Ahora, en los diezmos y en las ofrendas también habían robado a Dios. Y dice Dios, yo no soy, ahí en el versículo 6, dice, yo no cambio. La palabra cambio, hermanos, ahí significa estamos hablando del hebreo, hermanos, que Dios no es inmutable, que no cambia. La palabra que utilizamos es inmutable. Y vea el versículo 10, hermanos, Dios les está diciendo, traer todos los diezmos al alfolín y ya haya alimento en mi casa. Y probarme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros también bendición hasta que sobreabunden. Y cambió el pueblo, no cambió. Ver verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá del fruto ni de vuestra vid en los campos será, ni vuestra vid en el campo será estéril,
dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y luego vea el verso 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha para guardarnos su ley y andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No son prosperados, sino también tentaron a Dios y escaparon. Y entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en la memoria delante de él, para que todos los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahí en el verso 16, hermanos, estamos viendo que en el verso 16, hermanos, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero. Un remanente fue el que en verdad siguió a Dios, y los demás siguieron confiando en sí mismos. Ahora en esta mañana, Dios está hablando a tu vida y a mi vida para que sigas confiando en este Dios fiel, para que confíes en Dios y deja de estar confiando en ti mismo. Dios tiene el poder para obrar, tiene el poder para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Si en esta mañana tú estás en la disyuntiva, si seguir a Dios o seguir haciendo lo que tú quieres hacer, Dios te está hablando a tu vida. Dios está hablando a tu vida y te está diciendo, si en verdad yo soy tu Dios, yo soy ese Dios fiel, confía en mí y no confíes en tus fuerzas. Abandona los deseos de la carne y sigue a Jehová de los ejércitos por siempre. Y vemos aquí en el versículo 16, hermanos, de Malaquías 3:16. Entonces los que le temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Los que le temían a Jehová, los que tenían un temor reverente a Dios. Si Dios te está hablando en esta mañana y tú tienes un temor reverente delante de Dios, dile, aquí estoy. Yo confío en ti, confío en tus promesas y voy a dejar de hacer las cosas a mi manera y voy a hacer lo que tú quieres de ahora en adelante. Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesas, y esas promesas se van a cumplir porque Dios es fiel. Bueno, vamos a venir en oración en esta mañana. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú eres fiel. Gracias por poner tu poder para cumplir tu fidelidad. En esta mañana estamos aquí delante de usted. Usted nos conoce y sabe cómo pensamos. Sabe que en ocasiones queremos hacer las cosas a nuestra manera, arrebatadamente, y no estamos confiando en usted. Es por eso que en esta mañana, Señor, venimos delante de usted, pidiéndole perdón, Señor, cuando hemos hecho estas cosas que no le agradan a usted. Usted conoce a cada uno de los que están escuchando este mensaje, y usted sabe a quién va a llegar en estos momentos. Le damos las gracias, Señor, porque usted ha sido fiel hasta el día de hoy y ha cumplido todas sus promesas. Las cumplió en el pasado, las cumple en el presente y las cumplirá en su futuro. Usted es nuestro Dios fiel, nuestro Dios omnipotente, omnisciente, nuestro Dios santo, santo, santo. Es por eso que en esta mañana, Señor, venimos delante de usted a suplicarle, Señor, que usted siga siendo fiel a sus promesas,
que usted siga siendo fiel a su inmutabilidad, que no cambie. Gracias, Dios. Gracias por este día. Gracias por esta mañana. Señor, nos ponemos en sus manos para que el servicio que sigue, Señor, alabemos y bendigamos. Cada uno de nosotros bendicimos tu nombre, Señor. En esta hora, Señor, le agradecemos. Le agradecemos porque usted es un Dios bendito, un Dios todopoderoso, un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios de ira, un Dios de misericordia. Le damos las gracias porque todos sus atributos trabajan conforme a su voluntad. Le damos las gracias, Señor, por esta mañana. Para usted sea la gloria y la honra de Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Hermanos, acabamos de ver de este Dios fiel. Si tú estás en una disyuntiva, Dios tiene el poder para cambiar todo lo que está pasando. Sigamos confiando en Dios. Que Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima.